Buenas noches para todos y bienvenidos al curso básico de capacitación del Instituto Bíblico Virtual Descubre la Biblia. Fundador y director del instituto, José Antonio Sánchez Vilchis Joseph, y el material con el que nos guiamos, material preparado por Chava y Gretel, dos estudiantes del instituto también. Estamos, tema número 1, estamos viendo historia de una familia. Les había dicho que es un tema con bastante contenido, con bastante información. Me atrevería a decir que es de los pilares del curso básico para que podamos entender la escritura. Sí, y vamos viendo cómo en el tema 1, desde Génesis, y vamos a ver cómo hasta Apocalipsis nos habla de la historia de la familia de Abraham. Nos quedamos el martes, vimos pasos de la restauración, vimos la profecía y nos quedamos aquí, ¿cierto? En Hechos 1, en la ascensión. Hoy les invito, ahí en sus Biblias, por favor, vámonos al libro de Mateo, capítulo 15. De allí, dice, Yeshua se retiró a la región de Tiro y Sidón. ¿Alguien me podría decir dónde estaba Yeshua? Porque dice, de allí se retiró a la región de Tiro y Sidón. ¿Dónde estaba? De allí es dónde. La pregunta es para que vayamos entrelazando que los textos no están separados uno de otro. Sí, para que no los seccionemos, sino que aprendamos que la escritura está conectada y vamos viendo todo el contexto. Liliana dice de Canaán, exactamente. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Yeshua en Canaán? Él viene de sanar enfermos, ¿cierto? Viene de caminar sobre sobre el mar, realmente sobre el lago de Galilea. Y ese es el contexto. Les está hablando de las cosas que contaminan al hombre. Y de allí dice, se retiró a la región de Tiro y Sidón. Pues miren, la región de Tiro y Sidón, ya con lo que hemos visto hasta aquí en el curso básico, aquí en este circulito azul, ahí está Tiro y Sidón. Y si nos ubicamos geográficamente, está al norte de Jerusalén. Está limitando con lo que era Siria. Sí, allá está Tiro y Sidón. Entonces él sale de la casa del sur, empieza a subir hacia hacia la casa del norte, hacia Sidón. Dice, y una mujer cananea de ese vecindario, quizá en alguna otra versión les diga con una mujer sirofenicia. Ya vimos que ahí arriba está Siria, ¿no? Entonces dice, una mujer cananea de ese vecindario vino a él y clamaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está grave, está atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Señor, qué oso, ¿no? Que viene gritando, pues ya hazle el milagrito y ya que se vaya. Él le responde a sus discípulos, soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
¿A dónde fue enviado Yeshua? A buscar lo que se había perdido. Él lo dice, yo vine a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Sus ovejas. Sí, sus ovejas son las que se perdieron. Y él vino a buscarlas. Él dejó las 99 en el desierto y se fue a buscar la oveja que se había perdido. Y no volvió y dijo, bueno, fui, la busqué, no la encontré y pues me regreso. Dice el texto que él fue a buscar la oveja que se había perdido hasta encontrarla. Este texto no se nos puede olvidar. Él está diciendo, soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a esas ovejas que 722 y ya para la edad de Yeshua, alrededor de 750 años antes, habían sido llevadas de su territorio y sembradas en otras naciones. Esa era la misión de él. Soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso no se nos puede olvidar. Resáltenlo, márquenlo, escríbanlo, ¿sí? Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Ante este cambio de actitud, él dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Sí, una respuesta que, bueno, si no conocemos el contexto, diríamos una respuesta dura. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella replicó, sí, señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tenemos un escenario con 3 escenas, ¿sí? La primera escena, esta mujer llega gritando, sabe quién es él, sabe que es descendiente de David, sabe que es Yeshua, su nombre era famoso, él andaba haciendo milagros y señales en toda la parte de Galilea, en todo el territorio del norte, ¿sí? Entonces, como lo conocían, entonces pues ella, ¿qué hace? Viene y grita, Señor, hijo de David, lo tiene identificado, sabe quién es. Diríamos que llega exigiendo, ¿sí? Como quizá yo lo hacía en otro tiempo. Y yo declaro, y yo me apropio, y yo arrebato muchas cosas, porque pues así aprendimos. Entonces vemos a esta mujer acá gritando, sabe que es él, pero hasta ahí. Ante la aparente forma de ignorarle del Señor, ¿sí? Entonces, pues sus discípulos ahí ayudando, ella posiblemente escuchó o no escuchó, pero llega y ya está la segunda escena, en el 25. Ella viene y se postra ante él. Señor, ayúdame. Y al ver ese cambio de actitud, el Señor le responde, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. No está bien que yo les vengo a dar alimento a los hijos, dice, y que otra persona venga y empiece a pedir de eso sin hacer nada. Los hijos, ¿cierto? ¿Cuánto se esfuerza un hijo por agradar a su padre? Y quizás así estaba yo, quizá no, con toda seguridad sí estaba yo hace un tiempo, hace no mucho tiempo, exigiéndole al Señor, pidiéndole al Señor, y que si no me da lo que le pido,
Cuando le pido, entonces o no es lo suficientemente poderoso, o no me ama como dice el Señor que me ama. Sí, y empiezo a poner en entredicho su, su palabra, su escritura. Tengo derecho, tengo un derecho a que Él me haga el milagro, a que Él me sane, a que Él cure a mi familia, a que, sí, tengo derecho también. Pero no se nos debe olvidar, no se me debe olvidar que un derecho va ligado a a un deber. Esta mujer viene aquí, viene pidiendo, viene reclamando que le haga, ten misericordia de mí, claro, sabía, pero ya cambia la actitud, se postra ante él, se postra por eso les ponía la canción al principio, porque entre más cerca están mis rodillas del cielo, perdón, del suelo, más cerca voy a estar del Señor. Entre más pequeño me haga, voy a estar más cerquita de él. Ella replicó, entonces tenemos la tercera escena, ella ruega, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Yeshua responde, mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Ya no se trata del que quiere ni del que corre, sino del que alcanza la misericordia del Señor, o del que el Señor tiene misericordia. Sí, entonces este texto me lleva a revisarme, porque muchas veces puedo decir, yo le pido al Señor y le pido y Él no me escucha. Claro, él aquí a esta mujer la estaba escuchando. No le era indiferente su clamor, pero las respuestas que le da es porque la llevan a reconocer esa necesidad de él. Sí, Señor. Acordémonos que dentro del contexto judío, ya podemos hablar del contexto judío porque pues ya sabemos que es la casa de Judá, perdón, y a los de la casa de Judá les dicen judíos. Entonces, dentro del contexto judío, pues ellos se esforzaban por guardar los mandamientos del Señor. Pero viene una persona acá y así de buenas a primeras empieza a pedir y a exigir y hazme el milagro y ten misericordia, mi hija está enferma, expúlsale el demonio. Entonces, como ellos se esforzaban por obedecer los mandamientos, por guardar los mandamientos, vivían regidos, sí, la vida de ellos era regida por las instrucciones, por los estatutos del Señor. La casa del norte, las 10 tribus que se fueron a las naciones y se mezclaron, se les olvidó su origen, perdieron su identidad. Al perder su identidad, pues andan o estaban seguramente como yo estaba, sin Dios, sin ley, haciendo lo que a mí bien me parecía y como a mí me parecía. Y al estar viviendo como a mí me parece, sin un reglamento, sin unos estatutos, sin unos mandamientos, eso quiere decir que me dejo guiar por un instinto, por el instinto. Y los que se dejan guiar por los instintos son los animalitos. Entonces vemos un perrito, tiene hambre, ladra, sale, mira, un perrito callejero, busca dentro de la basura. Sí. Cuando uno pasa por la calle y ve los perritos callejeros, tienen esa mirada triste, con hambre, con sed sobre todo, todos con suciedad en su cuerpo,
Sí, oliendo a feo, así andaba el perrito. A eso nos lleva el Señor. Dice, miren, no le puedo dar a los que están viviendo por sus instintos. Y esta mujer cambia su manera de pensar. Y les decía, en el mismo tema uno, les hablaba hace un tiempo que la transformación, la conversión de nuestros delitos y pecados a la obediencia al Señor no es progresiva. Fíjense que aquí es inmediata y lo veíamos con Saqueo. Ahora tenemos el ejemplo de la mujer cananea o la mujer sirofenicia. No se devolvió pensando en, bueno, pues no me hizo el milagrito o no es lo que dicen. No, ella se quedó, escuchó, se postró, se humilló y recibió una respuesta. Y el Señor con este texto me lleva a eso, a reconocer mi necesidad de Él, mi dependencia de Él. En la traducción posiblemente decimos, pero ¿cómo el Señor le dice perro a esta mujer que pues estaba ahí en las naciones? La llevaba a que reconozca. Y muy seguramente esta mujer era de esas ovejas perdidas porque escucharon su voz. Si no hubiera sido de sus ovejas, posiblemente se iba, pero está escrito que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y vemos cómo esta mujer se hace pequeña, se va haciendo pequeña y el Señor le responde. Mujer, grande es tu fe, se ha hecho como quieres, y su hija quedó desde esa hora sana. Y Yeshua sanó a muchos otros, dice. Entonces podemos ver esa manifestación del Señor, ese amor eterno, paciente, que no se llena de orgullo, no es jactancioso. Y como lo leíamos el martes, que Él no iba a juzgar. Ahora, ok, muchas gracias. Se fue la luz y volvió. Suele pasar acá, no se afanen. Regálenme un minuto aquí, ya pongo la. Ok, listo. Gracias por su paciencia. Entonces veíamos que él, que hablándonos de aquel que iba a venir, decía que el Señor no iba a juzgar por lo que sus ojos vieran o escucharan sus oídos, sino que iba a ser con justicia. Y es lo que hace acá. Entonces, no se les olvide, por favor, el texto, Mateo 15:24. El Señor respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue su misión en su primera venida, ir a buscar la que se había perdido. ¿Se acuerdan los pasos de la restauración? Otro texto que es bien, bien bonito y me gustaría aquí leerles ahí en el chat o escucharles. Si quieren, levantan su manito y les habilito el micrófono.
¿Qué han escuchado del hijo pródigo? ¿Qué han escuchado del hijo pródigo? O cuando escuchan la parábola del hijo pródigo, ¿qué se les viene a la mente? Que era un hijo despilfarrador y que no tenía una actitud correcta a su padre y se va Sí, de la casa de su padre. exactamente. Gracias, Charo. ¿Alguien más? Acuérdense, no tengan pena, habiliten su micrófono y cuéntenos, por favor. Yo, Carlito, lo asociaba con literalmente como está escrita la historia, ¿no? Lo que decía Sharon. Y también resaltaba primero como la envidia o los celos del hermano del que se quedó en casa. Y segundo, la actitud del padre con ese hijo que era el que se había como portado mal, ¿cierto? Así era como yo entendía la parábola en, en- en- en tiempo pasado. Exactamente, gracias, Alex. Exactamente, fíjense que, de hecho, si a mí me preguntan, yo digo, bueno, el hijo pródigo, pues habla de un hijo que se va de la casa y luego, cuando quiere volver, vuelve y el papá, pues, le mata un becerro y le hace fiesta y, no, pues, chévere el hijo pródigo. Incluso es muy usada esa frase, volvió el hijo pródigo, y la tomamos muy a la ligera, ¿cierto? Y volvió el hijo pródigo y se enseña que el hijo pródigo es como el hijo, la palabra pródigo, como que fue restaurado, como el hijo que vuelve a casa, ¿sí? Y realmente pródigo, la palabra pródigo es una mala traducción, ¿sí? Recordemos que lo que tenemos hoy en día es una traducción, o tenemos traducciones, y la palabra pródigo es una traducción. Lo que debería decir el texto, o lo que dice el texto original, es, es el hijo derrochador, despilfarrador. Y yo me acuerdo que cuando a mí en las ocasiones que me daban un dinero o que tenía dinero o algo así, me decían mis papás, no lo vaya a derrochar. O la frase que utilizaba mi mami, la palabra era despilfarrar, no vaya a despilfarrar eso. Porque despilfarrar, derrochar es malgastar. Eso es. Y vamos a ver acá, con lo que ya hemos aprendido de la Biblia, dice, también dijo, ¿quién dijo? Yeshua está dando su enseñanza y dice, un hombre tenía dos hijos. Y quiero que les voy a pedir que se metan en el contexto y nos vamos a armando el rompecabezas. Entonces nos vamos a ir a Lucas 15. Lucas 15 y vamos a ir desde el 21. Perdón, no es desde el 21, es desde el 11. Gracias. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo, miren, malgastado, desperdiciado, malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus siervos. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a dejarlo hasta aquí. Con lo que tenemos, con lo que hemos aprendido hasta acá, ¿con qué lo podemos relacionar? Les escucho, con qué podemos relacionar estos 11, 12, 13 versículos? ¿Con qué los podemos asociar? Con las dos casas. Con las dos casas, ok. ¿Con qué más? Margarita también dice los dos hijos, son las dos casas, ok. ¿Con qué más lo podemos relacionar? ¿Qué pasó con esas dos casas? ¿O por qué los podemos relacionar con esas dos casas? Porque el hijo menor serían como las 10 tribus que fueron apartadas y fueron desobedientes. Al padre, que es el que recibe, es como hablar de nuestro Padre de Dios. Y el hijo mayor vendría siendo la casa del sur, que Sí. pues creo que está como celosa, ¿no? Bueno, eso creo yo. Bueno, exactamente. Fíjense que con lo que ya vamos a... Antes de todo esto, ¿lo podíamos relacionar de esa manera? Yo no. A mí me parecía una historia muy bonita en la que yo me veía reflejado, no sé cómo, pero decía, no, pues ahí estoy yo, que me fui y todo eso, pero nunca me vi o pude identificarlo con la escritura. Sí, era una historia muy bonita, exactamente, Margarita. Era una historia muy bonita y pues era agradable escucharla, ¿sí? Pero, pero hasta ahí. Pero entonces, si nosotros hacemos el paralelismo de todo esto, entonces vemos un hombre que tenía dos hijos. El padre tiene dos hijos. El menor de ellos pide, ¿cierto? Pide su herencia. Claro, cuando no conocemos que se dividió el reino, entonces, pues, es más, yo ni lo entendía. Para mí, Israel era un país por allá al sur de Europa. Eso era Israel para mí. Pero acá ya vemos cómo el Señor nos muestra, dice, y el menor de ellos se fue, se derrochó los bienes que a él le habían costado. No, el que le dio los bienes era el padre y los malgastó. No muchos días, o sea, no esperó que pasara tanto tiempo y juntó todo lo que el papá le había dado y entonces lo derrochó. ¿Sí? Lo derrocha y entonces, ¿qué le dio? Hambre. Y los malgastó desperdiciándolo, dice, viviendo perdidamente.
haciendo lo que él quería, gastándolo en lo que él quería, no le dio el valor, no le dio la importancia a esos bienes. Y cuando todo lo hubo malgastado, entonces le dio hambre y empezó a faltarle qué comer, ya no tenía dinero, se lo gastó. Y entonces se va uno de los ciudadanos, se va como siervo a trabajar en una hacienda cuidando cerdos. Y dice, y deseaba llenar su vientre. Y entonces piensa, en casa de mi padre hay siervos, hay jornaleros, ahí hay abundancia de pan y yo vengo, y yo aquí muriéndome de hambre. Lo que lo lleva, lo que lo lleva a regresar a su casa, ni siquiera es el amor a su papá. Lo que lo lleva a regresar a casa es que tiene hambre. Y a mí eso es lo que me lleva a buscarle al Señor y decirle, Señor, ¿dónde estás? Tengo hambre. Y entonces se levanta, el hambre es lo que lo impulsa a buscar al papá. Sin embargo, la actitud del papá fue diferente. Si a mí me sucediera esto, lo primero que yo haría es darle su regaño, ¿cierto? Llamarle a la atención. Venga, es que usted y señalar, porque esa es nuestra tendencia. Pero el padre cuando lo ve a lo lejos, dice que fue movido, ¿se imaginan ese corazón del papá? En la escritura dice, el padre habla de que Efraín es mi primogénito, mis entrañas, dice, se conmueven. Mis entrañas se conmueven y eso nos habla de misericordia. No sé si en algún momento han sentido ese dolor acá en la boca del estómago que no saben qué hacer, pero lo único que pueden hacer es en ocasiones llorar. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Imagínense un padre corriendo y abraza a su hijo y le besa. Pero ese hijo venía oliendo ¿a qué? A cerdos, porque estaba cuidando cerdos. Pero el papá no le importó y lo besó. Y el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, pónganle un anillo en su mano y calcen sus pies. Lo abraza, lo besa y luego sí, lo limpia, lo viste. Traigan un becerro gordo, mátenlo y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. ¿A qué les lleva esta frase? Mi hijo muerto era y ha revivido. ¿A dónde los remonta? ¿Con qué texto lo podemos conectar? ¿Con qué texto podemos conectar esta frase? Con la resurrección de Yeshua. Ok, de lo que hemos leído, ¿con cuál texto lo podemos relacionar? O lo podemos conectar mejor. A los huesos secos de Ezequiel 37. Exactamente. ¿Se acuerdan que ahí cuando el Señor le dice a Ezequiel, ¿sabes quiénes son estos huesos? No, estos huesos secos son la casa de Israel, que han muerto o que están como muertos y han dicho, ya no hay espíritu en nosotros. Porque mi hijo, Efraín, muerto era y ha revivido, se había perdido. No he venido, sino, o no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas. Ahí está. ¿Vino a buscar lo que se había perdido? Claro. ¿Qué se le había perdido? Efraín. Se había mezclado en las naciones. Quienes leyeron Oseas, ahí lo dice.
Este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Dentro de la profecía, el campo es el mundo. Sí. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué es aquello? ¿Qué es esa música que escucho? Él dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, le dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino y se nota que es como despectiva la narración, pero cuando vino tu hijo, ha consumido tus bienes, fíjense, con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces vemos también el reflejo del hermano mayor. ¿Quiénes son nuestros hermanos mayores? La casa de Judá. Señor, estamos aquí obedeciéndote, guardando tus mandamientos. Sí, pero ahora viene que se malgastó tus bienes con rameras, con ídolos, se mezcló con las naciones, que derrochó y haces matar para él el cerro gordo. Entonces vemos un hermano movido a los celos y el apóstol Pablo nos habla de eso. Por si pudiera, dice, despertar celos en mis hermanos, en la casa de Judá. Conociendo la división del reino, conociendo las dos casas, ya podemos ver cómo todo esto encaja con lo que está escrito en la profecía. Sí, ahí está la parábola del hijo pródigo. El hijo que derrochó, el hijo que malgastó. Sin embargo, el padre le ama tanto, es su hijo, que lo recibe, lo abraza, lo besa, lo viste, lo calza y celebra con él porque había muerto o él lo creía muerto. Ahí está el reflejo de las dos casas. Conociendo ese misterio del que habla el apóstol Pablo, ya nos queda mucho más fácil poder conectar y ver que de lo que nos habla el Nuevo Testamento, lo que conocemos como Nuevo Testamento, es un reflejo, es un espejo, es el cumplimiento de lo que está escrito en lo que conocemos como Antiguo Testamento. Las primeras palabras del Mesías, de Yeshua, después de que él empieza su ministerio, dice, desde entonces Yeshua comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. Acordémonos que es una traducción. La correcta traducción sería, vuelvan, regresen, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, mala traducción, arrepentimiento, porque pues ya lo hablábamos, es
una palabra ambigua, muy abstracta. No, pues arrepentirte o el arrepentimiento, yo lo aprendí, eso es dolerte y no volverlo a hacer, pero pues si lo vuelves a hacer, pues Él te entiende. El Señor te entiende. Pero si buscamos desde Génesis hasta Apocalipsis, en ninguna parte de los libros dice, tranquilo, el Señor te entiende. O ahí no dice, tranquilos, yo les entiendo. Ahí dice, esfuércense mucho. Entonces lo que está diciendo el Señor es, vuelvan, hagan teshuvá, regresen. ¿Se desviaron? Vuelvan, vuelvan. ¿Cuál es la misión que el Señor le dio a los apóstoles? El Señor le dio una tarea distinta a lo que Él hizo y a lo que Él dijo. Por eso si nosotros somos discípulos del Mesías, discípulos, seguidores, imitadores de Él, debemos ser o esforzarnos por serlo en todos los aspectos. En todos los aspectos. Y aquí la misión que le da a los discípulos es id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Discípulos, váyanse a las ovejas perdidas. Vayan a las ovejas perdidas. Vayan a buscar lo que se había perdido. Vayan a buscar a mis ovejas. Esa es la tarea a la que envía el Señor. Y les invito a que miremos acá. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, tika, tika! Ayoko. Look at them. Look at them. Look at them. Look at them. Miren lo que hace el pastor. Pónganle mucho cuidado a estas ovejitas. Pónganle mucho cuidado a lo que hacen ellas. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. ¿No les parece maravilloso cómo el Señor nos ilustra? Cómo el Señor nos ilustra como a niños
vimos, viene 3 intentos, ¿cierto? Intentan llamar la atención de las ovejas. Y las ovejas están en su cuento. Están alimentándose, están comiendo, ¿sí? No le prestan atención realmente a lo que está sucediendo en su entorno. Y les decía, presten atención a las ovejitas. Y es que cuando viene el pastor, las empieza a llamar. Ellas no son muy buenas con la vista. Sí, ellas no son muy buenas con la vista, pero tienen un muy buen oído. Y lo primero que hacen las ovejitas, cuando yo les dije, pónganle cuidado a las ovejitas, ellas mueven sus orejitas. Se mueven las orejitas y empiezan a buscar de dónde es que está saliendo la voz. Y dejan de comer, levantan la cabeza, mueven las orejas, miran para un lado, miran para otro lado a ver dónde viene la voz. Y eso es lo que dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Vámonos ahí a Mateo 10. A Juan 10, perdón. Volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta, Él es la entrada. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Repite, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Y eso hizo, ¿no? Él dio su vida por sus ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Le está hablando al pueblo judío, a la casa del sur. Y miren lo que dice ahí también, si gustan, resáltenlo, márquenlo, subrayenlo. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, habla de la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿A dónde está refiriéndonos el Señor cuando habla de las ovejas? De que hay otras ovejas y que hay que juntar esas dos ovejas. Isaías 56. Dice el Señor, el que une a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿Se fijan que Yeshua no nos está hablando nada diferente de lo que ya está escrito? Y si nosotros nos vamos por acá, Ezequiel, si no me equivoco, es en el 36.
Y creo que sí me equivoqué. Ok, aquí Ezequiel 36 nos habla de las ovejas. Léanse todo Ezequiel 36 si gustan, pero aquí dice, mire, así ha dicho el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel. Leamos la otra versión, dice, yo el Señor digo, aún haré algo más, concederé al pueblo de Israel lo que me pida que haga por ellos, multiplicaré su gente como un rebaño. Las ciudades en ruinas se llenarán de tanta gente que se pasearán, perdón, que se parecerán a las ovejas en las fiestas que se llevan a Jerusalén. Momento es Ezequiel 34, entonces. Aquí es Ezequiel 34. Ezequiel 34 habla de las ovejas. Nos habla de que Él va a venir a cuidarlas. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Señor. Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Dice, ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. No ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen una pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor, se dispersaron y las fieras salvajes se comieron, se dispersaron por todos los montes y cerros altos, se extraviaron por toda la tierra y no hubo nadie que se preocupara por ellas y fuera a buscarlas. Así que pastores, escuchen bien mis palabras. Yo, el Señor, juro por mi vida, fieras salvajes de toda clase han robado y devorado a mis ovejas, que no tienen pastor. Mis pastores no van en busca de las ovejas, los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen las palabras que yo, el Señor, les dirijo. Pastores, yo me declaro su enemigo y los voy a reclamar mi rebaño. Voy a quitarlos el encargo de cuidarlo, para que no sigan cuidándose a ustedes mismos, y rescataré a mis ovejas para que no las sigan comiendo. Miren, aquí está el buen pastor, lo acabamos de leer allá en Juan. El Señor, Yeshua, Él repite, replica, Él muestra, ¿sí?, el cumplimiento de lo que ya estaba profetizado. Yo, el Señor, digo, yo mismo me encargaré del cuidado de mi rebaño, como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas. Así me preocuparé yo de mis ovejas, las rescataré de los lugares por donde se dispersaron el día oscuro y de tormenta. Allá cuando se dividieron, cuando se los llevó a Siria. Los sacaré de los países extranjeros, las reuniré, las llevaré a su propia tierra, las llevaré a comer en los montes de Israel, por los arroyos y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en los mejores pastos, en los pastizales de las altas montañas de Israel. Allí podrán descansar y comer los pastos más ricos. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Buscaré ¿a quién? A las ovejas perdidas. Traeré a las extraviadas. Vendaré a las que tengan alguna pata rota. Ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Yo, el Señor, les digo, escuchen, ovejas mías, voy a hacer justicia entre los corderos y los cabritos.
Aquí está el buen pastor. Haré que vuelva mi siervo David y lo pondré como único pastor y él las cuidará. Él será su pastor. Sí, podemos conectar que el Señor de lo único que nos habla es de lo que ya estaba escrito. ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si se pierde una, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarlas o hasta encontrarla? Y eso es lo que hizo el Señor. Dejó a la casa del sur, ¿cierto? Que es las 99, acordémonos, nuestro hermano mayor, y se fue a buscar la oveja que se había perdido. Y gloria al Señor que nos encontró. Porque al menos si fuera por mí, yo seguiría allá. Así, con la pata rota, todo amugroso, así estaría. Pero Él es el que dejó las 99. ¿Sí? El desierto nos habla de exilio y fue a buscar esa oveja que se había perdido. Y la encontró. De eso nos habla Yeshua. De ese amor inagotable, de ese amor grande, de ese amor incondicional, de ese amor que todo lo soporta, que nada lo espera. Sí, de ese amor que nos habla ahí en 1 Corintios 13. Que es un amor que no tiene orgullo, no es jactancioso. De ese amor que no deja de ser. Vámonos a ver cuál es el misterio que le reveló a Pablo. Pablo 9, en Hechos 9:15, contexto es que, bueno, Hechos 9 va Pablo o Saulo de Tarso va entrando a Damasco persiguiendo a los seguidores de Yeshua, pidió cartas, autorización a los jefes para perseguirlos. Los iba persiguiendo, viene una luz, dice que tumbó a Pablo de su caballo y escuchó una voz, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo no veía nada, pero escuchaba la voz. Señor, ¿quién eres? Soy Yeshua de Nazaret, al que tú persigues. Otra vez, un cambio inmediato. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Se fijan que en la escritura no vemos que el cambio sea progresivo? Los cambios que vemos en la escritura son así, de un momento ya, porque el día es hoy. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quieres saber qué vas a hacer? No, no te lo voy a decir. Entra a la ciudad y espera. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, ¿sí? Asustados, porque habían oído la voz. Así nos dice el texto, oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Se levantó Pablo del suelo, Saulo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que le cogieron la mano, fíjense, como un niño. Lo cogieron de la mano y se lo llevaron a Damasco. ¿Cuántos días estuvo sin ver? 3 días. ¿Cuántos días estuvo sin comer? 3 días. Y en Damasco había un creyente llamado Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo, Ananías. Él contestó, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha. Y en la escritura, ya revisando un poquito más en detalle,
La derecha representa la misericordia. La derecha representa a la misericordia. Y la izquierda representa la justicia. ¿Sí? De eso nos habla si miramos qué significa la derecha y la izquierda. Vean la calle que se llama derecha. Y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. Y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Al oír esto, Ananías dijo, Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí, en Damasco, con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a las gentes de otras naciones y a reyes, o si leemos en Reina Valera, dice, a gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, está hablando el Señor, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y si a Pablo, que era una persona conocedora de la palabra de Dios, el Señor está diciendo, le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre, cuánto más a alguien como yo que es un estudiante apenas, o trato de ser un estudiante. Vamos a ver aquí, en el texto de Hechos 9:15, ¿cuántos grupos de personas ven? ¿Cuántos grupos de personas hay aquí? El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es está hablando de Pablo o de Saulo, para llevar mi nombre, su palabra, ¿sí? Su identidad en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Si cogemos el texto y a simple vista, ¿cuántos grupos podemos ver ahí? ¿Me están escuchando? Margarita dice que 3, ok, sí, 3, efectivamente. Si nosotros cogemos el texto y lo empezamos a leer y así, mire, dice que va a llevar el nombre en presencia de los gentiles, sería un grupo, y de reyes, otro grupo, y de los hijos de Israel. Y aquí es donde vamos a empezar a utilizar, o vamos a continuar usando también el diccionario Strong. Por eso les puse los numeritos Strong ahí, les habilité. Después de gentiles, viene una Y. Si yo le doy clic, aquí este numerito 2532, me muestra, pueden verlo ahí en la pantalla, aquí a la derecha, dice que es una palabra griega. Aquí está G2532. Les voy a cerrar aquí esta segunda ventana. G2532. Y dice que es la palabra griega kai o kai. Y significa, dice, aparentemente partícula primaria teniendo fuerza copulativa y a veces también cumulativa. ¿Qué significa? Y también aún así entonces. Entonces está ahí, significa y, ok. Sin embargo, después de reyes, viene otra y. Si le doy aquí en el 935, y es importante que aprendamos a usar el diccionario, pues aquí dice Basileus, pero habla del rey, fíjense, rey. Pues aquí dice reyes. Si le doy en el 5207, me sale Juíos, que es hijo, al lado de la palabra hijo.
Pero si le doy aquí en el 5037, me dice que es la palabra te, partícula primaria enclítica de conexión o adición que significa ambos o también. Dos letras que son las mismas, ¿sí? La letra I o Y, pero un significado diferente. Y esto es importante que lo podamos comprender. Les voy a poner otra versión que tiene también números strong, es la Biblia de las Américas, donde de pronto lo podemos ver más claro. Y, ¿sí? En presencia de los gentiles, de los reyes, aquí no está la I, pero está el 5037, fíjense, que es T. Y tenemos la otra I, que aquí sí está 5037, que es, bueno, aquí la cambian. En esta versión la cambian, fíjense, que le ponen el mismo significado. Entonces, es súper importante que esos detallitos los podamos y aprendamos a identificar. ¿Ok? O sea, hace poco, la Biblia de las Américas, hace relativamente poco tiempo le pusieron los números strong. Antes fue Reina Valera. Entonces tenemos dos letras Y con un significado diferente. Entonces vamos a ver cómo diría, ¿sí? Aquí les pongo en pantalla para que lo tengan presente. La primera Y es Kai. Esta primera Y es Kai, que significa I. Y la segunda Y significa T. Esta segunda Y significa T, que traduce ambos o también. Si lo ponemos en el contexto original, lo que dice es, ve porque instrumento escogido me es este, está hablando de Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, ambos o también de los hijos de Israel. Esa sería la correcta traducción. ¿Sí? Quedaría como está aquí. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, está hablando de Pablo, y miren, ahí está, en presencia de los gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel. Vámonos ahí a Efesios 3, capítulo 3. Vamos a irnos desde el 5. Bueno, vamos leyendo desde el 1. ¿Sí? Porque pues una carta tiene un saludo, se identifica quién está hablando, entonces dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Yeshua, por vosotros, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios, del don, del regalo de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Dónde lo había escrito? Aquí en Efesios 1, donde dice que les dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sí? Ya en el capítulo 1 habla del misterio. Leyendo lo cual puedan entender
cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Otra vez la palabra misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. ¿Cuál es el misterio, Pablo? ¿Por qué tan misterioso? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y si son miembros y si son coherederos, son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué significa la palabra gentil? Vamos a ver qué nos dice. La palabra gentil es la palabra griega ethnos. Nos habla de una raza, dice, como del mismo hábito o tribu, específicamente algún foráneo extranjero no judío. Entonces el contexto para los judíos para la casa del sur, para la casa del sur, los que no sean judíos eran gentiles. Nosotros le conocimos en algún momento como paganos. Sin embargo, decíamos, o yo decía más bien, se consideran gentiles y yo considero gentil. Pues así lo entendía. Pero ya lo podemos ver que se refiere, dice, pueblo no judío, una nación. Si alguien que no era judío era un gentil. Entonces, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro. ¿Se acuerdan que ya lo vimos en Hechos 9, que el Señor le dio una tarea a Pablo y es llevar su palabra a las naciones? No a los judíos inicialmente, a las naciones. Aquí está, fui hecho ministro por el don, el regalo de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, está hablando Pablo, que soy el más pequeño de todos los santos, se me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? ¿Cuál regalo? El de anunciar entre los gentiles, entre los no judíos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Él escondió eso, el que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, en ese momento, hace 2000 años, dada a conocer por medio de la iglesia, dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahí se reveló el misterio. Sí, ahí se reveló el misterio dice, de las inescrutables, de la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, para que lo tengamos presente, ahí está Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. Gentiles, pueblos, naciones, ¿sí? Se refiere a las 10 tribus. Vamos a la carta de los Romanos, Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes, orgullosos en cuanto a ustedes mismos,
Ya se les reveló el misterio. Ya Pablo les está diciendo a los romanos, a las comunidades en Roma, ustedes son coherederos, son parte de este pueblo, son el injerto del olivo silvestre, de aquel que era olivo escogido y se convirtió en olivo silvestre. Entonces fueron injertados nuevamente al olivo natural. Dicen, no se hagan arrogantes en cuanto a ustedes mismos. No piensen que, bueno, ya el Señor desgajó a las ramas naturales y entre ellas, entonces, nos injertaron. Sí, porque habla de que Él, que es poderoso, así como injertó en el olivo, del olivo silvestre al olivo natural, entonces puede hacer lo mismo. Puede arrancar al y volver a poner el natural. Por eso dice, no se hagan arrogantes. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. ¿Cuál es la parte de Israel que está endurecida? La casa de Judá. Dice en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando leemos la palabra plenitud, ¿se acuerdan que cuando leíamos Génesis 48, Génesis 49, y Jacob está bendiciendo a Manasés y a Efraín, les decía, subrayenlo, porque ahí habla de multitud de naciones. Esa es esta, la plenitud de los gentiles. Sí, José, yo sé que Manasés es el mayor, pero Efraín va a ser mayor que Manasés. Yo sé que Manasés es el que te nació primero, pero Efraín es el primogénito. En él se va a cumplir la promesa. De eso es lo que nos habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha sido tan malentendido al punto de que si apareciera, llegara el apóstol Pablo y empezara, y se reuniera con, ¿cierto? Y empezara a escuchar. ¿Y quién dijo eso? ¿No? Eso dijiste, o sea, lo que se enseña, toda la teología del reemplazo. La teología del reemplazo, donde nos dice que enseña que ya el Señor rompió su pacto con el pueblo y ahora lo hizo con las naciones. Eso es lo que se enseña. Pero eso no es lo que nos dice la Escritura. ¿Y dónde lo podemos ver? Lo podemos ver ahí en el capítulo 11 de Romanos. Digo pues, está hablando Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Será que lo desechó? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Se fijan que la casa del sur, ellos eran muy meticulosos en saber de quién venían, cuál era su origen. Él sabía que era de Israel, sabía que era descendencia de Abraham, sabe de qué tribu es, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo es como una especie de restitución de lo que hizo el rey Saúl. Tienen el mismo nombre, son de la misma tribu, y allá pues Saúl le desobedeció al Señor. Aquí Pablo en principio era un perseguidor. ¿Se acuerdan que Saúl también perseguía a David? Y el descendiente de David es Yeshua, y acá vemos a un Saulo persiguiendo a los seguidores de Yeshua. Y aquí el Señor está restaurando en Pablo muchas de las cosas que hizo el rey Saúl. Dice, también soy israelita, la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. Ese pueblo desde antes conoció. ¿O no saben lo que dice Elías? O de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel y le dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Y qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dice el Señor? No, Elías, no es así. Me he reservado 7,000 hombres
No estás tú solo. Hay un remanente. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Sí? Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Por su transgresión, por haberse apartado de la instrucción, vino la salvación a los gentiles. ¿Sí? Porque la casa de Judá también desobedeció, entonces vino la salvación a la casa del norte para provocarles a celos, para que se pongan celosos. Vengan y nosotros guardamos los mandamientos. ¿Y cómo es que estos vienen y son estos aparecidos, así como veíamos ahí en Lucas 15? ¿Sí? Y ahora vienen a guardar ellos también, ¿sí? Para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿se imaginan cómo va a ser cuando sea restaurado? Porque a ustedes hablo, gentiles, casa de Efraín, por cuanto yo soy apóstol, soy enviado a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar, pueda poner los osos, dice, a los de mi sangre, a la casa de Judá. Que al ver que ellos, al ver ellos que Efraín se esfuerza por guardar los mandamientos del Señor, por obedecer al Señor, ellos también se esfuercen por hacerlo de corazón. Que por la casa de Efraín, que porque la casa de Efraín sigue a Yeshua, cree en Yeshua, ellos también. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su solución es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Si no, Ezequiel 37, vida de entre los muertos. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado, la traducción aquí está, no es la correcta. Si tú has sido injertado, dice en lugar de ellas, lo más correcto es, si tú has sido injertado entre ellas, has sido hecho coparticipante de la raíz y de la rica savia del olivo. Así que no te jactes, no te llenes de orgullo, no mires por encima del hombro, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, tenlo por seguro, ten claro que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie, pero no es por tu fe, no es por mi fe, y ya lo veremos más adelante, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, respeta. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y si permaneces en esa bondad, la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pero de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra natural fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales
serán injertadas en su propio olivo. ¿Y dónde estábamos? No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, porque ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte. Una parte de Judá está endurecida hasta cuando haya entrado la plenitud. Aquí vamos a ver qué dice la plenitud. Se me perdió. Aquí está la plenitud. Es, miren, multitud, el cumplimiento, la llenura, hasta cuando haya sido restaurado. Hasta cuando entre la última ovejita. Y luego todo Israel. ¿Y qué es todo Israel? 12 tribus. Todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Pablo lo que nos habla es lo que está escrito por medio de los profetas, por medio de de lo que dijo Moisés. Ahí está. ¿Y cuál es la evidencia de que somos su pueblo? Gálatas 3. Si ustedes son de Cristo, Gálatas 3:29, ciertamente linaje de Abraham, son y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. ¿Qué significa linaje? Linaje es esperma, ¿sí? Semilla, descendencia, simiente, algo que se usa para sembrar. De eso nos habla Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente son descendencia, son esperma de Abraham. Y se acuerdan que para Abraham fueron las promesas para su descendencia, entonces son herederos según la promesa que le dieron ¿a quién? A Abraham. Veamos en Efesios 2:14, vámonos aquí brevemente, Efesios 2:14. Pero ahora, desde el 13, bueno, vámonos antecitos. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, los que no son judíos, los de la casa de Efraín, que fueron mezclados, dice Pablo, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo. O sea, yo leo esto y así estaba yo hace no mucho tiempo. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué es Israel? No, es un país por allá en Oriente Próximo, no, y no tengo ni idea. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, otra vez Ezequiel 37, y sin Dios en el mundo, lo acabamos de ver, como un animalito, guiándome yo por mis instintos. Pero ahora, ya el tiempo presente, en Cristo Jesús, en Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Yeshua, es nuestra paz. Sí, Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Casa del norte, casa del sur, gentiles, naciones, las 10 tribus que se mezclaron entre las naciones, y el otro pueblo, Judá. El redil que estaba en la casa de Judá y el otro redil, el que dijo Yeshua que tenía y que iba a buscar.
porque Él es nuestra paz, nuestra restauración. Paz en hebreo traduce shalom, pero shalom también significa restauración. Que de ambos pueblos, de las dos casas, hizo uno. Sí, ahí lo vimos, el buen pastor, derribando esa pared intermedia de separación. Ya, no se peleen más. Ámense unos a otros. ¿Dónde estuvo esa reconciliación? Mediante la cruz. ¿Sí? ¿Qué busca Dios? Reconciliarse. Que nosotros nos reconciliemos con Él. Dice a ambos pueblos, y en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Así que ya no son ni advenedizos, no son extranjeros, sino conciudadanos de los santos, de los apartados. Santo no es alguien, no es como lo había yo aprendido, una imagen con una aureola aquí en la cabeza y mirando hacia arriba. No, eso no es un santo. Santo significa apartado, consagrado a Dios. Ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, de los apartados, conciudadanos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal, la piedra angular, Yeshua mismo. Luego, ¿no que era Pedro? No, aquí dice que la piedra angular, la piedra principal, la roca sobre la que todo debería estar edificado, es Yeshua, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Ahí está la evidencia de que somos su pueblo, somos simiente, linaje escogido. El Señor escogió a Abraham. Linaje significa esperma. Somos descendencia de él. Él nos escogió. Sí, aquí está Efesios, porque Él es nuestra paz, que lo acabamos de leer, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él restauró todas las cosas. Entonces, tú y yo somos parte de su pueblo. Él nos hace parte, nos hace partícipes de su pueblo. ¿Cómo? Esforzándonos por obedecerlo. Yo no quiero obedecerlo. Ok, tranquilo, Carlos, no tienes ningún problema. Nadie te obliga. Sin embargo, la mano de Dios está extendida. ¿Sí? Dice el Señor, el que tenga sed, venga y beba. ¿Qué había yo aprendido? No, la teología del reemplazo, donde pues el pacto ya es con el Israel espiritual. El término Israel espiritual no aparece por ningún lado en la Biblia. La Biblia nos habla de un Israel físico, un Israel que fue llevado a las naciones. De eso nos habla la Biblia, pero no me habla de un Israel espiritual. Ya nos hemos paseado, aquí estamos en Génesis, en Efesios, ya nos hemos paseado desde Génesis, fuimos mirando Salmos, fuimos mirando profetas, vimos Hechos, vimos Mateo, vimos Lucas, vimos Juan, Gálatas, vámonos a Apocalipsis. ¿Cierto? Bueno, vámonos a Apocalipsis 21, el versículo, el penúltimo, antes de cerrar con la Biblia. Apocalipsis 21, vámonos desde el 10. Aquí está hablándonos Juan, la revelación de quién, de Yeshua, porque así empieza, libro de revelación de Dios que le dio a Yeshua para que se la diera a su siervo Juan. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande, o a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Tiene sentido con lo que dice el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Sí, de allá viene la ciudad, del cielo viene la ciudad santa de Jerusalén.
teniendo la gloria de Dios y su fulgor es impecable, dice, su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, impecable, transparente como el cristal. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las 12 puertas, y en las puertas, 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, al occidente, 3 puertas. 4 lados, 3 puertas en cada lado, 4 por 3, 12. Y bueno, y si tiene 12 puertas, entonces, y si por cada puerta dice que tiene tiene el nombre de de cada uno de los hijos de Israel, ¿por dónde vamos a entrar? El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, como en el tabernáculo, exactamente. Entonces, fíjense, los discípulos dicen, Señor, pero tú qué nos darás a nosotros que dejamos a nuestras familias, todo lo dejamos por seguirte. Ustedes van a juzgar conmigo, ustedes van a juzgar a las 12 tribus. Sí, y ahí está, 12 cimientos, las 12 bases, las 12 tribus. Y en la reunión de introducción al curso básico les decía que hay más de 35,000 denominaciones. ¿Por dónde van a entrar esas 35,000 denominaciones si solamente hay 12 puertas? Por aquí yo no veo, sigo leyendo y bueno, solamente me dice 12 puertas. ¿Por dónde van a entrar? Por poner un ejemplo y nombrar algunas de las denominaciones, los bautistas o los testigos de Jehová, o bueno, una cantidad de denominaciones que hay. ¿Por dónde? Los católicos, los protestantes, los mormones, ¿por dónde? Si dice que solamente hay 12 puertas. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y menciona el primero, jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilio, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el undécimo, jacinto y el duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada una de las puertas era una perla. ¿A qué les recuerda este versículo 19? 12 muros. ¿A qué los recuerda? ¿Con qué lo podemos? ¿Dónde lo vemos antes ya escrito? ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote tiene un pectoral donde hay 12 piedras preciosas? Cada una representaba a las 12 tribus. Aquí están las 12 piedras. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos refleja la palabra de Dios. Vámonos al último capítulo, Génesis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar, ¿por dónde? Por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? La que acabamos de verla. Ahí en Génesis, perdón, en Apocalipsis 21. Y miren lo que dice, más los perros, ¿sí? Allá volvemos, fíjense que hoy hemos hablado, pues hablando de animales, de perros, estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. De eso habla la escritura.
El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor no nos obliga a nada. El que quiera, tome del agua. ¿Cuál es la fuente de agua viva? Yeshua. Sí, ahí está. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de lo mismo, de la historia de una familia. ¿De cuál familia? De la familia de Abraham. No alcanzamos a terminar el tema y no quiero correr y no quiero correr y que queden cosas a media. No alcanzamos a terminarlo. Pido que